Cuando estaba pensando en este mensaje, estaba preparando y preguntándole al Señor acerca de esos regalos que Él nos da, y empecé a acordarme de todas las navidades que pasaba con mi familia. Pasaba este, empacando regalos y todo. Cuando era niño corría hacia el árbol y agarraba los regalos y empezaba a sacudirlos y quería saber qué era, y los pesaba y quería saber si el Nintendo o el PlayStation iban a estar dentro de esas cajas o no. Y me acuerdo que una Navidad mi mamá me hizo una broma y me puso una caja vieja con ropa vieja, y dentro de eso estaba el Xbox. Y yo creía, cuando abrí, empecé a ver la ropa, me decepcioné y vi que era ropa, y ella se estaba riendo de mí porque debajo de todo eso estaba el Xbox que me había comprado. Y dije, yo un día la voy a regresar la broma. Y pasaron los años y todo, y llegó una Navidad en que él iba a regalar un regalo a ella. Y esa Navidad se me ocurrió la idea de agarrar una caja y empacarla, y dentro de esa caja empacar otra caja, y dentro de la otra caja, y al final de todo poner herramientas de mi papá dentro de la caja para que estuviera pesada y ella creyera que era un regalo grande. Y puse el regalo debajo del árbol, y el regalo más grande debajo del árbol. Y ella estaba toda emocionada, y cuando empezó a abrir, vio la caja y abrió la otra caja y abrió la otra caja, y vi la cara de ella al ver la herramienta de mi papá, y dije, te agarré al fin. Y tenía yo el regalo de ella en mi bolsa y se lo di. Y fue algo de mucha risa y diversión. Me acuerdo haberlo agarrado en video. Pero al pensar en eso, una gran parte de ver el detalle de regalar algo es algo, por supuesto, empacarlo. Uno viene, toma la caja, busca algo que quepa bien. A veces, si los niños quieren un carro, o los jóvenes siempre vienen pidiendo un teléfono, y uno no sabe qué va a hacer uno, y busca algo y lo empaca. Pero cuando vienen regalos que son de una forma bien rara, uno no sabe cómo empacarlo, como este sombrero. No sé si se dañe, si lo empacas y lo aplastare de aquí, o si lo pongo en una bolsa o no. Uno no sabe a veces, y empieza uno a preguntarse, ¿cómo voy a empacar? ¿Cómo voy a preparar esto para que se mire bonito y dentro del árbol, y que la persona que recibe el regalo se sorprenda y le encante? Pues de la misma manera el Señor nos hace un regalo bello de regalarnos a Jesucristo. ¿Ves? Cuando Él anunció su venida, Él dijo que Él iba a venir e iba a tomar la forma de un hombre, de una persona, de un ser humano. Y el hecho de que Él tomó al Dios invisible, a Dios en espíritu, y se hizo en la forma de un humano, es uno de los regalos más bellos que Él nos pudo dar. Y hoy que vamos a estar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, vamos a pasar algunos versículos que menciona, y vamos a hablar de estar en la presencia y morar en la presencia de Dios. Así que voy a leerles a ustedes. Vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 1. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni la voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, y como de unigénito del Padre, llenó de gracia y de verdad. Amén. Bueno, aquí Juan empieza mencionando muchas cosas que están pasando. Obviamente este es un pasaje muy popular en la Biblia, un pasaje lleno de mucha teología y muchas cosas que él empieza a describir. Y para para el pueblo que está recibiendo esta escritura, para ellos era algo ya mucho común. Por ejemplo, cuando él habla del verbo, que en el griego es logos, era un término muy común para esa gente. Ellos podían entender qué significaba. Pero para nosotros es algo muy ingenuo, algo muy diferente a lo que de lo que él quiere explicar para nuestro entendimiento. Pero Juan empieza a describir la venida de Dios en una manera teológica, no más literal, y él empieza describiendo a Dios en su señorío, siendo él Dios siempre, por siempre, siendo eterno, omnipresente, omnisciente, y empieza a decir que él era en el principio con Dios, él estaba con Dios. Y él al hacer eso, él estaba argumentando y destruyendo todo argumento de que Jesús era solo hombre. Y él empieza a elaborar más. Y al final del versículo 14, o al principio del versículo 14, perdón, él dice que, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahora, la manera en que Juan dice que Jesús vino a habitar, a él hacerse carne, es una manera en la cual el Antiguo Testamento describe la presencia de Dios viniendo a habitar entre los hombres en el tabernáculo de Dios. Y muchas veces cuando escuchamos esa palabra tabernáculo, obviamente no lo usamos frecuentemente, pero la palabra en su esencia significa morar con alguien, estar junto con alguien y poner una carpa sobre esa morada. Obviamente nosotros ya no vivimos con carpas, al menos cuando vamos a acampar. Y hay aquellos que no les gustan las carpas porque se mete el viento, el frío, el polvo y todo. Pero la carpa era algo muy común en esos días y era algo fácil porque podían poner sus carpas, vivir en ellas, labrar la tierra alrededor, y ya cuando estaban listos podían levantarse e irse. Entonces las carpas eran bien fáciles, bien comunes de usar. Y cuando él habla de Jesús estando morando entre nosotros, estando presencia, él habla acerca de ese tabernáculo en el cual en el Antiguo Testamento el Señor ordena a Moisés a construir. Ahora, en Éxodo 29, cuando el Señor les está dando instrucciones, menciona acerca de cómo el tabernáculo iba a ser el lugar en el cual la presencia de Dios iba a descender sobre el pueblo. El tabernáculo iba a ser un lugar especial, tenía varias habitaciones dentro, varias separaciones dentro de esa tienda. Y estaba el lugar donde entraba el grupo a adorar, a servir, a hacer sacrificios. Y dentro de eso había otra habitación en el lugar santísimo, en el cual moraba el arca del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces ese tabernáculo era no solo el símbolo, pero el lugar específico en el cual la presencia de Dios estaba supuesta a descender sobre la tierra. El tabernáculo era el lugar donde Dios iba a revelarse y revelar su voluntad para el pueblo. El sumo sacerdote estaba
es supuesto a entrar y a hacer el sacrificio constante al pueblo, mantener el lugar, mantener los inciensos prendidos, algo agradable al Señor, ofrendas, regalos y todo lo que el pueblo traía, se lo traían al Señor. Y la presencia de Dios estaba sobre este lugar. Y Él revelaba su voluntad sobre el pueblo. El tabernáculo también es el lugar donde el pueblo iba a ser consagrado. Y es el lugar donde el pueblo también iba a ser santificado. Hay una vez al año, cuando el sacerdote reunía, hacía el sacrificio para redención de los pecados del pueblo, era un tiempo específico, un tiempo especial. Y había algo único en un nivel espiritual que sucedía al momento en que el Señor recibía esas ofrendas expiatorias y Él proclamaba al pueblo libre de pecado. Había una santificación que estaba sucediendo. Este tabernáculo también era el lugar donde Dios derramaba o su ira era satisfacida por el pecado del pueblo. El tabernáculo de Dios también era el lugar donde el pueblo podía confiar y saber que ellos podían tener comunión con el Dios eterno. Y es muy importante ver algunos de esos puntos, porque en cada uno de ellos podemos ver a Cristo. Todo lo que el pueblo hacía, todo lo que el Señor había ordenado al principio de la fundación del reino hebreo y el pacto que Dios hizo con el pueblo, todo eso estaba para anunciar la venida de Cristo. Y todas las ordenanzas, todo lo del pacto era para proclamar que todo eso iba a tomar el cuerpo humano y ser puesto en Jesucristo. Y es interesante ver que cuando el pueblo iba a las batallas o se movía de lugar a lugar, ellos bajaban la tienda del tabernáculo, la levantaban y se marchaban e iban inclusive a las batallas con todo eso. Un edificio verdaderamente no se podía mover, pero la tienda sí. Y ellos al poder mover eso, ellos anunciaban que la presencia de Dios iba con uno. Y en esta manera Juan menciona que Jesús es el que va a morar con nosotros de la misma manera. El poder, la autoridad y la comunión del Dios viviente estaba supuesta a morar en el cuerpo de Jesucristo. Y nosotros éramos los recipientes de esa bendición, de ese gozo. El cuerpo de Jesucristo era ese santuario de la presencia del Dios viviente. Él vive con nosotros donde vamos. Ahora, cuando el anunciamiento llega y llega el ángel en Lucas 2 y le menciona a María que ella va a estar embarazada con Jesús, ella dice, pues ¿cómo? Y menciona que el Espíritu Santo era el que iba a hacer la obra, el milagro. Algo que iba a ser y trascender cualquier explicación humana que uno pueda tener. Pablo intenta explicar esto en Filipenses 2. Podemos leerlo. Está al final de la lista de los versículos. Filipenses 2, versículos 6 al 8. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló y a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en la cruz. Esos son unos versículos más impactantes que Pablo jamás escribió. Una doxología, un cántico, algo que el pueblo cantaba y alababa en reconocimiento de lo que Jesús hacía. Y cuando Pablo menciona que él, estando en la forma
de Dios, Dios es único, Dios solo hay uno. Entonces Jesús estaba en la forma de Dios, Él estaba en su gloria, estaba en su trono, estaba en la presencia, en el cielo, en su trono, recibiendo alabanza y gloria, estando en ese lugar, siendo el creador, siendo el todopoderoso. Él no estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, no quiso aferrarse de su gloria. Él decía, no voy a aferrarme. Él podía decir, yo no tengo necesidad de hacerme humano, no tengo necesidad de bajarme para abajo. Pero él dijo, no, voy a obedecer la voluntad de mi Padre, porque el Padre quería que él redimiera al hombre. Y él dice, y sino que se despojó a sí mismo. La manera en que Pablo lo escribe en el griego es que el Espíritu Santo llega y le toma su vestimenta y lo desviste. Lo desviste de su gloria, lo desviste de su majestad, lo desviste de su poder, lo desviste de estar en la presencia del trono, y él se somete al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo toma y lo lleva al vientre de María. Eso es lo que este versículo describe. Él describe este hecho poderoso, que él tuvo que despojarse de todo lo que él era, todo lo que él siempre había conocido, de estar en la presencia del Padre, de estar siempre en gloria, el Rey eterno, y descendió a nacer a una familia de carpinteros, a una familia humilde. El Rey eterno caminó entre nosotros sin tener un reino, sin tener un trono. Y cuando Jesús caminaba entre nosotros, Él era un hombre que no tenía apariencia bella, no había nada especial físicamente de Él, algo que llamase la atención, pero todo lo que impactaba y lo que atraía a las multitudes era la presencia de Él. Cuando Él entraba en un lugar, el ambiente cambiaba. Es más, inclusive en Marcos 5, cuando el escritor en Marcos describe que Jesús llega a la isla donde está la legión, él al poner el pie, el lugar entero cambia por la presencia divina que está morando en él, el Dios viviente hecho hombre. Él dejó su gloria atrás. Él se hizo hombre a través del poder y la sumisión al Espíritu Santo. Y Él mora con nosotros. Aun cuando Dios es Espíritu, el Dios que trasciende todo espacio, todo entendimiento, que es omnipresente, Él entró a nuestra historia y vino a impactar y cambiarla. El invisible se hizo visible. Por eso cuando se voltea a los discípulos de Jesús y le dice, enséñanos al Padre. Y le dice, ¿me estás viendo? Tú me estás viendo. Ya me has visto a mí, has visto al Padre. Porque el Dios invisible ahora se ha hecho visible, ha tomado forma física, humana en Cristo. El intocable ahora es el que uno puede acercar y tocarlo. Así como la viuda fue y se tomó y lo aferró. Así como aquella se postró sobre los pies y le lavó los pies. Podía uno ahora tocarlo. Había algo tangible en él. El Espíritu se hizo carne. Y es el milagro más grande que jamás ha sucedido. Por eso Juan menciona que Jesús es el Verbo. Él habla de su poder divino. Se convirtió en algo real, carne y sangre. Esa palabra, ese verbo, esa acción se convirtió en algo más. Él se salió más allá de un verbo y una acción.
y se convirtió más de una profecía, más de un código moral. Y tuvimos a Dios mismo caminando entre nosotros. El Señor revela su presencia a nosotros constantemente. No solo por sus 33 años que pasó aquí, pero también Él revela su presencia constantemente sobre nuestras vidas. Porque el tabernáculo que tenían en el Antiguo Testamento fue temporal. David clamó al Señor para poder construirle el templo y el Señor le permitió. Y Jesús también, cuando moró entre nosotros como hombre, fue temporal. Hasta su tumba fue prestada. Porque Él vino con una misión a establecer algo mucho más grande. Este tabernáculo era el lugar donde Dios se reunía con el hombre. Pero ahora que Jesús vino a morar con nosotros, Él dijo que nadie pudiese venir al Padre sino a través de Él. Él vino a establecer algo mucho más grande. Ese tabernáculo antes era el lugar donde la ley de Dios era preservada en el arca. Ahora la ley de Dios es preservada en la presencia de Él dentro de nuestros corazones. La ley moral de Cristo, de amar a Dios más que nada y amar al prójimo como a sí mismo. Esa ley moral ahora está en nuestro espíritu, y sé que el pastor tocó de eso la semana pasada. Él no vino a cambiar la ley, a abolir la ley, pero vino a cumplirla, a perfeccionarla, a terminarla, para que nosotros pudiéramos tener esa libertad y ese gozo de gozarnos en ella. Y ya no fuera algo que nos condenase. El tabernáculo era el lugar donde el sacrificio fue hecho. Jesucristo fue el sacrificio mismo. Él tomó su cuerpo y lo ofreció en ofrenda. Así como Él, Dios Padre, vino y lo dio para que Él morase con nosotros, Él nos toma a nosotros y nos lleva ahora de vuelta hacia Dios para tener comunión eterna con Él. Él revela su presencia en nuestras vidas constantemente a través de su espíritu, a través de su palabra, a través de sus acciones, a través de la manera en que nosotros adoramos, a través de la manera en que nosotros servimos. Estamos en comunión constante con Él cuando estamos enfocados en Él. Pero hermanos, ¿cuántas veces pasamos todo el día enfocado en todos los problemas del día, en el trabajo, en la escuela, en los problemas de los hijos, en los biles, en lo que está pasando en las novelas, en la televisión, en la computadora, y llega al final del día y ya está haciendo frío, nos abrigamos y ni siquiera tenemos el aliento para poder decir gracias, Dios, para poder pasar un tiempo en la presencia de Él? Muchas veces permitimos que todo nos distraiga de pasar en comunión con Él. Pero Él no quiere eso con nosotros. Él quiere preservar su presencia dentro de nosotros. Porque su presencia, cuando entra en nuestras vidas, es transformadora. Hay algo especial y único que viene a través de su presencia. En el versículo 12, de Juan 1 menciona: mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Él les dio potestad a todo aquel que proclame su nombre, a todo aquel que crea en su salvación, aquel que se someta y sea su discípulo. Le dio la potestad. En otras palabras, le dio la autoridad y el derecho de ser hijo e hija de Dios. Hay muchas
muchos ejemplos en la Biblia de lo que él quiere decir aquí. Y uno de ellos es cuando él menciona que el siervo no tiene derecho de heredar. El siervo no tiene derecho de sentarse en la mesa de su amo y de comer de la comida de él. Él no tiene derecho de heredar, no tiene derecho de recibir la fortuna y todo lo que el Padre ha trabajado para dárselo. Por eso en la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo regresa y le dice: Padre, hazme tú un siervo más sobre tu casa, él le dice: no, tráiganle sandalias nuevas, porque el siervo no podía poner sus pies sucios dentro de la casa del amo. Tráiganle un anillo, un símbolo de autoridad, y tráiganle una ropa nueva, un vestimiento nuevo, un símbolo de elogio, porque el siervo no puede heredar, el siervo no puede recibir nada de eso, mas el hijo, la hija sí. Y él dice que todo aquel que mora en la presencia de él, todo aquel que esté en el tabernáculo de Jesús, tiene el derecho de ser proclamado hijo e hija de Dios. Tiene el derecho de heredar, tiene el derecho de la potestad, tiene el derecho de las promesas hechas y por venir que están en las Escrituras. Todas las proclamaciones que ha hecho el Señor son nuestras y podemos aferrarnos a ellas. Las promesas de que si nosotros creemos, tú y tu familia serán salvos, es una promesa hecha. Una promesa de que por sus llagas nosotros fuimos sanados. Es una promesa y la recibimos. La presencia de Dios viene y cambia nuestra historia. Ese niño que nació en un pesebre cambió el mundo. Su presencia viene a remover el pecado. Él fue el sacrificio entregado a Dios. Su presencia viene a restaurar nuestra relación con Dios. Remueve toda excusa de Satanás, remueve toda excusa, toda ancla del pecado que nos detiene de estar cerca de la presencia de Dios. Y la restaura la relación, la sana y la restablece en una manera permanente en su sangre, en su sacrificio. Cristo viene como el tabernáculo. Él es y regresa a Dios como una ofrenda. Él es un regalo de Dios para nosotros. Y ahora nosotros podemos morar con Él. Su presencia nos hace sus hijos. Y Él estar en su presencia es algo único. Hebreos 2:17 dice: por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todos, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote en las cosas que Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Nuestro Señor no solo mora en nuestros corazones y en nuestras vidas, pero Él entiende lo que nosotros pasamos, porque Él pasó por lo mismo. En esos momentos en el que uno se siente quebrantado, que está sufriendo, que ha tenido pérdida, especialmente en esta temporada, muchas personas tienden a recordar y a sentirse bien sentimentales por el hecho de que sus seres queridos que ya han pasado y se han ido con el Señor, ya no están con Él, con uno, pero están con el Señor. Y es un momento en el que a veces causa sufrimiento, causa dolor, causa tristeza, soledad. Y en esos momentos vamos a saber que el Señor entiende nuestro sufrimiento. En su presencia Él entiende nuestro dolor. En nuestra quebrantada Él entiende ese dolor. Y Él está pasando con nosotros a través de este dolor.
en esos momentos en que necesitamos la paz de Dios, Él está con nosotros. Él suple esa necesidad. Cada vez que uno lee los salmos que escribió el siervo David, podemos ver cómo él derramaba su corazón, se quejaba con Dios, argumentaba con Dios, le clamaba a Dios que le diera justicia en una manera que a veces uno puede pensar, pero ¿cómo uno puede pedir ese tipo de justicia? Pero este hombre tenía una relación íntima porque él moraba y se gozaba de estar en la presencia de Dios. Tanto al punto así que él no le importaba la crítica o el qué dirán por la manera en que él actuaba hacia Dios, la manera en que él adoraba al Señor, en la manera en que él se entregaba enteramente a Dios. Y es un ejemplo para nosotros de cuando estemos en la presencia de Dios, entregarnos enteramente, de gozarnos en el Espíritu Santo, de gozarnos y alabar con todo nuestro corazón, levantar nuestras manos, gritarle a Él, cantarle a Él, proclamar su nombre. Y en los momentos de soledad, en los momentos de dificultad e inclusive en los momentos en que uno siente que Dios está silencioso, gozarse en la presencia de Él. Acordarse de lo bueno y la bondad de Él. Su presencia nos arropa. Su presencia nos hace ver la realidad de su salvación, la realidad de lo que Él es, inclusive en los momentos en los cuales sentimos duda, en los cuales dudamos y luchamos en nuestra fe. Su presencia persevera en nuestras vidas. David dice que es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de su presencia. La presencia de Dios es única, sana, transforma, restaura en una manera muy especial. Inclusive en los tiempos que uno siente que uno ha fracasado, que uno le ha fallado al Señor, en los momentos en que uno siente que no es digno de estar en la presencia de Dios, que se siente sucio, que se siente que uno no puede adorarle, ni siquiera puede levantar su vista y decir te amo, Señor. Eso no le importa al Señor. Aquel niño que fue puesto en el lugar donde comían los animales, Él nos ama, Él nos entiende, Él es el que quiere morar y estar en nuestra presencia. Por eso, aquellos que nos gozamos en la presencia, aquellos que tenemos el privilegio de experimentar el gozo de morar con Él, podemos estar llenos de su gracia, llenos de su verdad, llenos de su luz. Él nos cambia, Él nos hace sus discípulos, nos transforma para ser siervos de Él. Y por eso su luz está con nosotros. ¿Cuántos aquí se gozan de estar en la presencia de Dios? ¿Ven? Su presencia es todo, hermanos. Su presencia es todo. Las últimas dos cosas que el Señor, las últimas dos cosas que vienen con el regalo de la presencia de Dios son promesas. La primera promesa es que nada ni nadie nos puede separar de Él. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor. La presencia de Dios
también nos sella y nos acuerda de que Cristo no nos falla, no nos fracasa, que no hay nada, ninguna mentira del enemigo, ningún pecado, nada que nos pueda separar de Él. Una promesa tan fuerte y tan bella que Él nos da como regalo para darnos motivamiento, para levantarnos en los tiempos que hemos caído, para darnos alientos en los tiempos que sentimos que la vida, que el mundo y las cosas de nosotros nos están golpeando y azotando y bajándonos hasta lo más profundo. Pero Él nos levanta por el amor de Él en su presencia, nos arropa con su gloria. Y la presencia de Dios nos acuerda de la verdadera y la última promesa de Dios, que un día vamos a morar con Él en su trono, en su reino, que un día Él regresará. Y es la promesa más bella que Él nos hace. Y cuando uno mora en su presencia, es el anhelo más grande que uno tiene. Es el anhelo más grande que uno puede levantar su rostro y decir: ven, Señor, ven una vez más. Deseamos tu presencia, que venga tu gloria, que venga tu reino a esta tierra. Porque el día en que el Señor regrese en toda su gloria, va a ser más grande y más impactante de lo que jamás podamos imaginar. Mas sin embargo, su venida traerá cambio, traerá el fin al dolor, el fin a la muerte, el fin al sufrimiento. Viene con promesa de eternidad, de gozo. Viene con una promesa entera de morar con Él por eternidad. Por eso celebramos la Navidad. Por eso celebramos y le damos gloria que Él descendió de su trono, que Él no quiso aferrarse a su gloria y descendió y se hizo un niño y creció y experimentó dolor, experimentó sufrimiento por nosotros. Y Él, hacerse un hombre, se colgó de un madero por nosotros, para que nosotros tuviéramos comunión con Él eterna. Por eso celebramos la Navidad, por eso celebramos la venida y el anunciamiento de nuestro Señor y nuestro Salvador. Es tiempo que levantemos nuestras voces, es tiempo que le adoremos por estar en la presencia de Dios y permitamos que Él nos transforme en los momentos que estemos con Él. Y cuando sintamos que Él no nos habla, que Él está silencioso, pues es momento de adorarle. Porque en adoración, meditando en la presencia de Él, es cuando Él se mueve con más poder sobre nuestras vidas. Es cuando Él transforma, sana y remueve pecado, y Él nos lava y nos hace puros para Él. Es en el lugar donde podemos ver que Él verdaderamente es la luz del mundo, la vida, y que verdaderamente Él es el todo para nosotros. Que Él se hizo carne y Él moró con nosotros, y ahora nosotros podemos morar con Él por su sacrificio.